Yeshua nació en Sucot. Podemos ver un poquito más de esta fiesta tan importante. Las escrituras dicen que Yeshua se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Esto lo vemos en Juan 1:14. Él vino a la tierra en su primera venida y habitó entre los hombres temporalmente. De acuerdo a las escrituras, Yuhel-Bajei anhelaba habitar con su pueblo. Esto lo vemos en Éxodo 25:8, que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Comenzó la construcción del tabernáculo en ese tiempo. Después de descender Moshe con las segundas tablas de la ley, en el día de Yom Kippur, 5 días después, el día 15 del mes séptimo, comenzó la construcción del Mishkan, del tabernáculo, que representa que Adonai quería habitar con su pueblo. Más tarde este día fue ordenado por Adonai como el día de la celebración de la fiesta de Sukkot. El mensaje profético es claro. El mensaje es, en la fiesta de Sukkot habitaré entre ustedes. Yeshua nació y fue colocada en un pesebre. Eso es lo que nos dice Lucas 2:7. Pero la palabra que aparece en griego para pesebre es marbek. Pero más interesante cuando vamos al hebreo, que es la palabra Sukkot, que significa tabernáculo o residencia temporal. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no encontraron lugar José y Miriam en Belén? ¿Por qué encontraron una azúcar, un lugar tan precario? Justamente porque estaban preparadas, había Sukkot o Sukkah por todos lados. Entonces podemos ver que estaban en plena fiesta de Sukkot. Ahora, no hay tabernáculos en diciembre. ¿Por qué? Porque allí hasta acá hay nieve en diciembre. Entonces nunca Yeshua, Jesús, como se conoce en el cristianismo, en el catolicismo, pudo haber nacido en un 24 a la noche de diciembre, ¿no? La palabra nos dice que el niño es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces podemos ver que se cumple esta profecía porque Él vino a morar con nosotros y se cumple lo que Él dijo, que Él quería habitar entre nosotros. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso tenía que nacer en una azúcar, en Sucot, en la fiesta de los tabernáculos, porque Él se hizo para poder llegar a nosotros de esa manera. Dice Lucas 2:10 al 12, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esas palabras son las palabras para Sucot, que tenemos que regocijarnos, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el que es el Mesías, el Señor. Yeshua nació el primer día de Sucot. Vamos a probarlo viendo el orden del sacerdocio del templo unos minutitos para encontrar la fecha exacta de por qué decimos que fue el primer día de Sukkot, ¿sí? Hay una evidencia. Vemos que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, de acuerdo a la escritura, era sacerdote de la clase de Abías. Eso lo dice Lucas 1:5. Su mujer Elizabeth era de las hijas de Aarón. Cuando Zacarías ministraba en el templo, allí recibió el anuncio de la llegada de su hijo Juan el Bautista. Zacarías estaba, dice el versículo 8, ejerciendo el sacerdocio según el orden establecido. Según el orden establecido. Vamos a ver en la palabra cuál era el orden establecido. ¿Qué quiere decir? Bueno, él tenía el octavo turno en el servicio del templo de Jerusalén. Él tenía un turno que era el octavo turno, y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas, donde vemos como dato que
había 24 grupos sacerdotales que debían ministrar en el templo por una semana, siguiendo lo establecido por lo que ordenó el rey David. En Primera de Crónicas dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos, la octava a Abías. Lucas 1.9 nos informa además que le había tocado por suerte dirigir la ceremonia de la presentación del incienso. Si se hacen los cálculos de una semana por clase sacerdotal a partir de la primera semana del primer mes establecido por Adonai, encontramos que la octava semana corresponde a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que cae entre los meses de mayo y junio del calendario actual. Es decir, el ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo y él regresara a su casa al final de su servicio. De acuerdo a 2 de Crónicas 23, 1 al 8, cada turno debía empezar y terminar su servicio en Shabbat o día de reposo. También los 24 grupos de sacerdotes debían presentarse durante 3 semanas extra en el año en el templo. De acuerdo entonces a este cálculo, Zacarías debió regresar a la casa a finales de junio, por lo que se puede establecer que en el mes de julio debió ser la concepción de Juan. Si contamos 9 meses a partir de julio, tenemos una fecha aproximada para el nacimiento de Juan el Bautista en el mes de abril, cuando se celebra la fiesta de Pesaj en el mes de Abib. Pensar que Juan el Bautista nació en la fiesta de Pesaj de ese año tiene un gran sentido profético, ya que recordemos que en el ritual de Pesaj se abre la puerta esperando que el profeta Elías regrese. Dicen, allí ustedes lo han visto cuando enseñamos sobre Pesaj, para anunciar la llegada del Mesías. Justamente el mismo Yeshua dijo de Juan que él era Elías. En Lucas 1.26 nos dice claramente que 6 meses después, María fue anunciada por el ángel que concebiría y daría luz al Mesías. Así que si Juan nació en el mes de Abib, de Nisán, que corresponde a abril, Yeshua debió nacer 6 meses después, en el mes de octubre, que de acuerdo al cálculo en el calendario de Elohim, contando la cantidad de días de cada mes lunar, debemos restar 6 días al cálculo inicial y es así como podremos concluir que nació en septiembre, en el séptimo mes del calendario de Adonai. Perdón si voy un poquito rápido, pero tengo otras fiestas que también les quiero mostrar. Y quiero que también tengamos el tiempo nuestro de preguntas y respuestas. Entonces, Yeshua nació en Sucot, el octavo día de la fiesta o Shemini Atzeret está relacionado con la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? Porque los 7 días de Sucot se relacionan con la era mesiánica, mientras que el octavo día nos habla de la eternidad. Shemini en hebreo significa 8 y se relaciona con el tiempo de la Nueva Jerusalén. Es el cierre del ciclo de toda la historia de la humanidad y comienza un nuevo ciclo. Por eso el número 8. En la tradición judía, desde el tiempo antes de Yeshua, la Torá se dividió en porciones o parashot en plural. Es en este día octavo de Sukkot cuando se leen la última porción de Deuteronomio y la primera porción de Génesis. Se da comienzo al círculo nuevamente de la lectura de la Torá. Este evento se celebra con una ceremonia llamada Simchat Torá o regocijo de la Torá, que es un añadido rabínico, ¿sí? No está en la palabra, está Shemini Atzeret en la palabra, ¿sí? Pero no Simchat Torá. Esto fue puesto cuando se armaron las parashot.
Fue también en el octavo día cuando, según la ley de la Torá, Yeshua fue circuncidado. Yeshua es la Torá viviente y celebramos a Yeshua ese tiempo de justamente el nacimiento de él. Amén. Está todo corrompido. Vamos a avanzar un poquito.